La habitación del hospital se sentía inusualmente silenciosa, con los suaves pitidos de los monitores resonando como el tic-tac de un reloj. Sostenía a mis recién nacidos gemelos, sus caritas arrugadas en un sueño tranquilo, ajenos a la tormenta inminente. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó, y una enfermera entró con una mirada sombría en su rostro. «Señora Archer, esta carta es para usted», dijo, su voz apenas ocultando la lástima. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Tan pronto como la enfermera se fue, lo rompí, mi corazón latiendo con fuerza. Las palabras se desdibujaron ante mis ojos, pero una frase se destacó claramente: «Quiero el divorcio». En ese momento, mi mundo se derrumbó. Calvin, el hombre que amaba y en quien confiaba, me había traicionado de la manera más cruel posible. La carta revelaba su aventura y su decisión de dejarnos a mí y a nuestros hijos por otra mujer. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras abrazaba a mis bebés más cerca, tratando de anclarme en medio del mar de desesperación. ¿Cómo pudo hacernos esto? Después de años de luchar contra la infertilidad, estos pequeños preciosos debían ser la culminación de nuestros sueños, la encarnación de nuestro amor. Pero la ausencia de Calvin hablaba por sí misma, ni siquiera se molestó en asistir a su nacimiento, demasiado consumido por sus deseos egoístas para presenciar el milagro que habíamos luchado tanto por lograr. El hombre que creía conocer se había convertido en un extraño, y la vida que imaginaba no era más que una ilusión. Hice un voto silencioso a mis hijos, sería la fuerza que necesitaban. Los protegería del dolor y la traición que su padre nos había infligido. Me elevaría por encima de esto no como una víctima, sino como una sobreviviente, forjando un nuevo camino para mí y mi familia. Esa noche fue larga e insomne, puntuada por los suaves llantos de mis bebés y el romper de mi propio corazón. Pero cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana, supe que esto no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que escribiría mi propia historia, libre de las cadenas de un matrimonio roto y un hombre roto. Agarré los papeles del divorcio como un salvavidas, mis nudillos blancos por la fuerza de mi agarre. Las palabras de Calvin cortaban más profundo que cualquier cuchillo, su crueldad atravesando mi misma esencia. «Estás delirando si piensas que puedes criar a esos mocosos por tu cuenta», se burló, su voz goteando desprecio. «Fracasaste como madre igual que fracasaste como esposa». Mi hermano Evan, quien me había acogido después de que salí del hospital, colocó una mano reconfortante en mi hombro. «No le escuches, hermana. Solo está tratando de lastimarte», dijo. Calvin se burló, sus labios torcidos en una mueca. ¿Lastimarla? Solo digo la verdad. No es más que una carga, y esos niños están mejor sin ella. Me estremecí, sus palabras como golpes físicos. Pero la presencia de Evan me dio fuerzas. «Sal de mi casa», gruñó, su comportamiento usualmente amable reemplazado por una furia protectora. Calvin se encogió de hombros, sus fríos ojos encontrándose con los míos por un breve momento antes de girarse y marcharse. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los suaves gemidos de mis recién nacidos en la nursery. Evan me envolvió en un cálido abrazo, y me aferré a él, mi cuerpo temblando con sollozos. «¿Cómo pudo ser tan cruel?», logré decir, mi voz amortiguada por su hombro. «Es un cobarde», dijo Evan, su voz cargada de asco. «Pero tú eres más fuerte que él, Miranda. Siempre has sido la más fuerte». Sus palabras resonaron profundamente en mí, encendiendo una chispa de determinación que había estado titilando bajo el dolor y la traición. Me aparté, secando las lágrimas de mis ojos, y asentí. «Tienes razón», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «No puedo dejar que me rompa, no cuando tengo estas dos vidas preciosas dependiendo de mí». Evan sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «Esa es mi hermana. Ahora concentrémonos en acomodarte a ti y a los gemelos. Estás a salvo aquí, y averiguaremos los próximos pasos juntos». Mientras abrazaba a mis bebés, sus suaves respiraciones rozando mi piel, supe que Evan tenía razón.
Calvin podría haber destrozado nuestra familia, pero no podría destruir el vínculo inquebrantable entre una madre y sus hijos. Me elevaría por encima de su crueldad, sus insultos y sus intentos de disminuirme. Esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que escribiría mi propia historia de resistencia y triunfo. Los suaves arrullos de mis gemelos llenaban el aire mientras los mecía suavemente, sus diminutos dedos enroscados alrededor de los míos. Habían pasado unos meses desde que me refugié en la casa de Evan, y las heridas de la traición de Calvin estaban empezando a sanar lentamente. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos, y Evan asomó la cabeza. «Oye, tienes una visita». «Es Derek». Mi corazón dio un vuelco al mencionar a mi viejo amigo de la universidad. Derek había sido una fuente constante de apoyo durante esos tiempos tumultuosos, su inquebrantable amistad una tabla de salvación en medio de la tormenta. «Hazlo pasar», llamé, incapaz de suprimir la sonrisa que se extendió por mi rostro. Derek entró en la nursery, su cálida sonrisa iluminando instantáneamente la habitación. «Aquí está mi familia favorita», dijo, sus ojos brillando con afecto. «Derek, es tan bueno verte», dije, levantándome para abrazarlo con un brazo, el otro acunando a mi preciado paquete. Él devolvió el abrazo con un cuidado gentil, consciente de las vidas frágiles que tenía en mis brazos. «¿Te ves bien?», murmuró, retirándose para estudiar mi rostro. «La maternidad te sienta bien». Sentí un rubor de orgullo ante sus palabras, un marcado contraste con la constante lluvia de insultos y menosprecios de Calvin. Derek tenía una forma de hacerme sentir valorada, vista y comprendida de una manera que mi exmarido nunca pudo. «Gracias por estar aquí», dije suavemente, mi voz cargada de emoción. «No sé qué hubiera hecho sin ti y Evan». Derek agitó una mano despectivamente. «No lo menciones. Para eso están los amigos». Su expresión se volvió seria, y bajó la voz. «¿Has pensado en los procedimientos legales?». Asentí, mi agarre en mis hijos apretándose instintivamente. «Quiero luchar por la custodia total. Calvin no merece ser parte de sus vidas, no después de cómo nos trató». La mandíbula de Derek se tensó, sus ojos endureciéndose. «Ese bastardo no merece nada», escupió, su compostura habitual resbalando por un momento. «Pero no te preocupes, Miranda. Me aseguraré de que pague por lo que ha hecho». Una oleada de gratitud me inundó, y alcancé su mano para apretarla. «Gracias, Derek, por todo». Sus facciones se suavizaron, y devolvió la suave presión. «No tienes que agradecerme. Solo concéntrate en ser la increíble madre que sé que eres y deja el resto en mis manos». Mientras Derek se iba, no pude evitar sentir una sensación de renovada fuerza y determinación. Con él a mi lado, sabía que tenía una oportunidad de construir la vida que mis hijos merecían, una vida libre de la toxicidad y el dolor que Calvin había traído a nuestro mundo. El camino por delante podría ser largo y arduo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la esperanza florecía en mi corazón. Calvin podría haber destrozado mis sueños, pero con el apoyo inquebrantable de aquellos que realmente me cuidaban, sabía que podía recoger los pedazos y crear algo aún más hermoso, un futuro donde mis gemelos pudieran prosperar, amados y protegidos, sin la mancha de la crueldad de su padre. El suave resplandor de la pantalla de la laptop arrojaba una cálida luz sobre el rostro de Derek mientras se recostaba en su silla, el ceño fruncido en concentración. Lo observaba intensamente, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. «¿Estás segura de esto, Miranda?», preguntó, su voz baja y seria. «Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás». Asentí, mi resolución inquebrantable. Él se lo buscó. Es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Derek exhaló largamente, pasándose una mano por el cabello. «Muy bien. He reunido suficiente evidencia para hundirlo, pero tenemos que ser inteligentes sobre cómo jugar esto». Inclinándose hacia adelante, comenzó a delinear su plan, sus palabras precisas y calculadas.
Comenzaremos emitiendo una demanda formal por un acuerdo justo, custodia, manutención de los hijos y una pensión sustancial. Si se niega, no tendremos más remedio que hacer pública la información que tenemos sobre sus negocios turbios. Mi estómago se retorció al mencionar los actos profesionales deshonestos de Calvin. El hombre que una vez amé y en quien confié había estado viviendo una doble vida, involucrándose en fraude y engaño que amenazaban con desentrañar toda su carrera. ¿De verdad crees que cederá?, pregunté, mi voz teñida de duda. Calvin siempre ha sido tan arrogante, tan seguro de sí mismo. Los ojos de Derek se endurecieron, su mandíbula se tensó en una línea firme. No tendrá otra opción. No cuando la evidencia es tan condenatoria. Lo tenemos acorralado, Miranda. Es hora de hacerle pagar por lo que ha hecho. Una oleada de determinación recorrió mi cuerpo, alimentada por el recuerdo de la crueldad de Calvin y el dolor que nos había infligido a mí y a mis hijos. Había pasado demasiado tiempo acobardándome en su sombra, permitiendo que su manipulación y abuso dictaran el curso de mi vida. No más, dije, mi voz firme y resuelta. Estoy lista para recuperar el control. Los labios de Derek se curvaron en una sonrisa sombría, y asintió. Entonces hagamos que ese bastardo se retuerza. Durante las siguientes semanas, preparamos meticulosamente nuestro caso, recopilando cada fragmento de evidencia y fortaleciendo nuestra estrategia legal. Derek era una fuerza a tener en cuenta, su aguda inteligencia y determinación. Inquebrantable, una combinación formidable. A medida que se acercaba el día de la mediación, podía sentir la tensión acumulándose como un resorte enroscado esperando ser liberado. Calvin no tenía idea de lo que se avecinaba, y no pude evitar saborear la idea de borrar esa sonrisa engreída de su rostro cuando finalmente llegara el momento. Me fortifiqué, sacando fuerzas de la realización de que ya no enfrentaba esta batalla sola. Derek se mantenía firmemente a mi lado como un aliado inquebrantable contra mi antiguo torturador. La arrogancia de Calvin era palpable cuando entró en la sala, su confianza casi tangible. Este era el momento que había estado esperando, las tornas habían cambiado, y ahora yo tenía... Cuando Calvin entró pavoneándose, su actitud demasiado confiada contrastaba fuertemente con nuestras expresiones sombrías. Derek tomó la iniciativa, su voz firme y controlada mientras exponía nuestra propuesta. Estamos ofreciendo un acuerdo justo, comenzó, deslizando un montón de documentos por la mesa. Custodia completa de los niños para Miranda, junto con manutención infantil y pagos significativos de pensión alimenticia. Los ojos de Calvin se entrecerraron y su labio se curvó con desdén. ¿En serio? ¿Esperas que esté de acuerdo con estas demandas ridículas? Sentí que mi sangre hervía, pero Derek levantó una mano para silenciarme. Dadas las circunstancias, es una oferta generosa, respondió, su voz ganando un tono acerado. Calvin se rió y se recostó, con una sonrisa arrogante en su rostro. ¿Y qué circunstancias podrían ser esas? No tienen ningún poder aquí. La expresión de Derek se endureció mientras sacaba un archivo grueso de su maletín. No estaría tan seguro de eso, dijo, esparciendo el contenido del archivo sobre la mesa. La evidencia era condenatoria, registros financieros, intercambios de correos electrónicos y relatos detallados de las actividades fraudulentas de Calvin en su empresa. El rostro de Calvin palideció mientras revisaba los documentos, su bravura desapareciendo como la niebla en la mañana. ¿Cómo obtuviste esto?, tartamudeó. Eso no es importante, dijo Derek, su voz fría y firme. Lo que importa es que tenemos suficiente evidencia para arruinarte profesional y personalmente. Los ojos de Calvin se movieron entre nosotros, su máscara de arrogancia desmoronándose al darse cuenta de su situación. ¿Qué quieren?, gruñó, con los puños apretados. Exactamente lo que pedimos, respondí, mi voz firme y segura. El acuerdo, sin disputa por la custodia, y tu silencio. Acepta nuestros términos y esta información quedará enterrada. Durante un largo y tenso momento, la habitación quedó en silencio, el peso de nuestro ultimátum en el aire. Finalmente,
Calvin exhaló con fuerza, sus hombros cayendo en derrota. Está bien, ganaron, murmuró. El triunfo surgió en mí, pero mantuve mi expresión neutral. Calvin se había buscado esto, y ahora estaba indefenso. Mientras Calvin firmaba los documentos del acuerdo, su mano temblaba con rabia contenida. Sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros, la pesadilla había terminado. Derek y yo intercambiamos una mirada, un reconocimiento silencioso de nuestra victoria. Habíamos jugado el juego y ganado, dejando a Calvin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras recogíamos nuestras pertenencias para irnos, Calvin me miró con una mirada venenosa. Esto no ha terminado, siseó, su voz goteando malicia. Lo miré con una fuerza renovada. Sí, lo está, dije firmemente. Perdiste en el momento en que decidiste traicionarnos. Con esas palabras, me giré y me alejé, dejando a Calvin en las ruinas de su propia creación. La batalla había sido ardua, pero la justicia había prevalecido. Recuperé el poder que Calvin había intentado quitarme. El futuro era incierto, pero por primera vez, no lo temía. Con mis hijos a mi lado y el apoyo inquebrantable de quienes realmente me querían, sabía que podría enfrentar cualquier tormenta. Calvin me había subestimado, y ahora pagaría el precio. El sonido de cristales rotos resonó por la silenciosa cocina cuando Calvin arrojó su vaso contra la pared, el líquido salpicando las baldosas. Su rostro estaba contorsionado de rabia, sus nudillos blancos por la fuerza de sus puños cerrados. Esa maldita, gruñó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Su amante, Samantha, lo observaba con una mezcla de miedo y disgusto, con los brazos cruzados defensivamente. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir engañarla, escupió, su voz llena de desprecio. Calvin se volvió hacia ella, sus ojos desquiciados de furia. Cállate, gruñó, dando un paso amenazante hacia adelante. Todo esto es su culpa. Ella es quien me empujó a esto. Samantha retrocedió, sus labios presionados en una delgada línea. No te atrevas a culparla por tus errores, dijo, su voz temblando. Tú te lo buscaste, Calvin. Ahora tienes que afrontarlo. La risa de Calvin era amarga y hueca. Oh, voy a hacer que pague. Ella cree que ha ganado, pero esto apenas comienza. Cuando salió furioso, azotando la puerta con suficiente fuerza para sacudir las ventanas, Samantha se dejó caer en el sofá, enterrando su rostro en las manos. La ilusión de su vida perfecta juntos se estaba desmoronando rápidamente, y no pudo evitar preguntarse si había cometido un grave error. Mientras tanto, me senté frente a Derek, mis manos envueltas alrededor de una taza de café humeante mientras le contaba sobre la mediación. Él escuchaba atentamente, con el ceño fruncido en concentración. No puedo creer que tuviera la audacia de amenazarte, dijo, sacudiendo la cabeza con disgusto. Ese hombre no tiene vergüenza. Me encogí de hombros, tratando de ocultar el miedo residual que persistía en mi corazón. Es solo bravata vacía, dije, forzando una sonrisa. Es todo hablar y nada de acción. La expresión de Derek se oscureció. No estaría tan seguro, murmuró, su voz llena de preocupación. Calvin es un hombre desesperado, y los hombres desesperados son capaces de cosas peligrosas. Un escalofrío recorrió mi columna ante sus palabras, pero aparté esa sensación inquietante. Incluso si intenta algo, estaremos preparados, dije con determinación. Ahora tenemos la ventaja. Derek asintió, pero las líneas de preocupación en su frente no desaparecieron. Solo prométeme que tendrás cuidado, dijo, tomando mi mano entre las suyas. No quiero que te pase nada a ti ni a esos hermosos niños tuyos. Apreté su mano, sacando fuerzas de su apoyo inquebrantable. Lo prometo, dije, mi voz espesa de emoción. Hemos llegado demasiado lejos para dejar que gane ahora. A medida que pasaban los días, el mundo de Calvin continuaba desmoronándose.
Las noticias sobre sus actos profesionales fraudulentos se esparcieron como pólvora por la comunidad empresarial. Clientes y colegas le dieron la espalda, horrorizados por el alcance de su engaño. Samantha, incapaz de soportar el escándalo, hizo las maletas y se fue sin dejar rastro. Calvin se quedó solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, su otrora poderoso imperio reducido a cenizas. A través de todo esto, observé desde la distancia, sintiendo una sensación de vindicación. Calvin había pensado que podía romperme, pero al final, su propia arrogancia y codicia lo llevaron a su caída. Abrazando a mis hijos, su risa inocente llenando el aire, supe que había ganado la mayor victoria de todas, la capacidad de proporcionarles un hogar seguro y amoroso, libre de la influencia tóxica de su padre. La caída de Calvin fue una dura lección de karma, un recordatorio de que, sin importar cuán poderoso o invencible uno pueda parecer, la verdad siempre prevalece. Mientras miraba hacia el futuro, sentí una sensación de esperanza y posibilidad, sabiendo que había surgido de las cenizas de mi pasado más fuerte y más resiliente que nunca. El sonido agudo de mi teléfono cortó la tranquila noche. Miré la identificación de la llamada y sentí que mi corazón se hundía. Era Derek. Hola, contesté, con una sensación de temor asentándose en el fondo de mi estómago. Miranda, necesitas encender las noticias ahora mismo. La voz de Derek era urgente, enviando un escalofrío por mi columna. Sin decir una palabra, tomé el control remoto y encendí la televisión. Mi respiración se detuvo en mi garganta cuando el titular apareció en la pantalla: empresario local involucrado en escándalo de fraude. Allí, en gran tamaño, estaba el rostro de Calvin, su expresión una mezcla de desafío y pánico apenas disimulado mientras era rodeado por una multitud de reporteros. Señor Archer, ¿es cierto que ha estado malversando fondos de su empresa?, gritó un reportero, empujando un micrófono hacia su cara. Calvin retrocedió, apretando la mandíbula. Sin comentarios, gruñó, abriéndose paso a través de la multitud. Pero los reporteros eran implacables, sus preguntas cada vez más directas y acusatorias. ¿Qué hay de las acusaciones de uso de información privilegiada? ¿Puede confirmar o negar su participación? ¿Cómo responde a las afirmaciones de que ha estado sobornando a funcionarios del gobierno para asegurar contratos lucrativos? El rostro de Calvin se contorsionó de rabia, su compostura desmoronándose bajo el peso de las acusaciones. «Saquen esas cámaras de mi cara», rugió, arremetiendo contra el reportero más cercano. La escena se convirtió en un caos, una ráfaga de gritos y cuerpos empujándose mientras Calvin luchaba por escapar del incesante bombardeo de preguntas. Observé en silencio, con el corazón latiendo mientras la realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeaba. Esto era, el clavo final en el ataúd de la que alguna vez fue la impecable reputación de Calvin. Mientras la cobertura de noticias cambiaba a un panel de analistas que disecaban el escándalo y especulaban sobre las posibles consecuencias legales, sentí una extraña sensación de cierre. El imperio de Calvin se estaba desmoronando, y supe que finalmente se había hecho justicia. Una oleada de reivindicación me recorrió al darme cuenta de que Calvin había orquestado su propia caída. El mundo ahora era testigo de la magnitud de su depravación. El teléfono en mi mano vibró, sacándome de mis pensamientos. Era Derek otra vez. ¿Lo viste?, preguntó, su voz una mezcla de satisfacción y preocupación. Lo vi, respondí en voz baja. Está sucediendo de verdad, ¿no es así? Derek exhaló profundamente. Sí, lo es, y ya no hay vuelta atrás. Siguió un pesado silencio, cargado con la gravedad de la situación. ¿Estás bien?, la voz de Derek se suavizó con preocupación. Asentí, aunque él no podía verme. Estoy bien, dije, sorprendida por mi tono firme. Esto es lo que queríamos, ¿no? Que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Sí, pero eso no lo hace más fácil, dijo Derek con suavidad. Tienes derecho a sentirte conflictuada, Miranda. Esto es mucho que procesar.
Tragué saliva, mi mirada derivando hacia las cunas en la esquina donde mis gemelos dormían pacíficamente, ajenos al caos que los rodeaba. Lo sé, dije, mi voz cargada de emoción. Pero tengo que mantenerme fuerte por ellos. Se merecen una vida libre del legado tóxico de su padre. Derek guardó silencio por un momento antes de hablar nuevamente, su voz llena de orgullo silencioso. Eres una mujer increíble, Miranda Archer. Nunca lo olvides. Al terminar la llamada y dejar el teléfono a un lado, reflexioné sobre el largo y arduo viaje que me había llevado hasta este punto. La deshonra pública de Calvin era la culminación de sus acciones egoístas y sin embargo no sentía triunfo, solo una profunda tristeza por el hombre en que se había convertido y una feroz determinación de proteger a mis hijos de sus decisiones equivocadas. El futuro era incierto, pero el reinado de terror de Calvin había terminado. Era hora de abrazar el futuro con esperanza. El suave resplandor de las velas de cumpleaños iluminaba los rostros de mis seres queridos, sus sonrisas cálidas y radiantes mientras se reunían alrededor del pastel de los gemelos. Era difícil creer que había pasado un año desde aquel fatídico día en el hospital, el día en que mi mundo se había hecho pedazos por la traición de Calvin. Pero al mirar alrededor de la habitación, rodeada por aquellos que me habían apoyado en los momentos más oscuros, sentí una inmensa gratitud y esperanza. Evan me sonreía desde el otro lado de la mesa, sus ojos brillando de orgullo. A su lado estaba Derek, su mano descansando reconfortantemente sobre mi brazo, un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. Los gemelos reían y aplaudían, ajenos al tumultuoso viaje que nos había llevado hasta este momento. Para ellos, esto era simplemente un día de celebración, una oportunidad para disfrutar del amor que los rodeaba. Mientras la canción de cumpleaños se desvanecía en un coro de vítores y risas, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. El dolor y la angustia de la traición de Calvin, el miedo y la incertidumbre que alguna vez me consumieron, todo ello me había forjado en una versión más fuerte y resiliente de mí misma. Ya no era la mujer abatida que se acobardaba en la sombra de su esposo. Era una sobreviviente, una guerrera que había enfrentado sus demonios y había salido victoriosa. «Sopla las velas, mamá», exclamó uno de los gemelos, su vocecita cortando mi ensueño. Sonreí, inclinándome para besarles la frente a cada uno antes de tomar una respiración profunda y apagar las llamas con un soplido decidido. Un coro de vítores estalló, y sentí un calor florecer en mi pecho que no tenía nada que ver con las velas. Esta era mi vida ahora, una vida llena de amor, risas y posibilidades infinitas. Mientras la fiesta terminaba y los invitados comenzaban a irse, Derek se quedó, su mirada suave y afectuosa mientras me veía ordenar. «Has llegado tan lejos, Miranda», dijo, con el orgullo evidente en su voz. «No puedo decirte lo asombrado que estoy por tu fuerza». Me detuve, girándome hacia él con una sonrisa agradecida. «No podría haberlo hecho sin ti», dije, mi voz espesa de emoción. «Me ayudaste a encontrar mi camino cuando pensé que estaba perdida para siempre». Derek negó con la cabeza, sus ojos brillando con una intensidad tranquila. «Tú encontraste tu propio camino», dijo, acercándose más. «Yo solo tuve la suerte de caminar a tu lado». Nuestras miradas se encontraron, y el aire pareció cargarse con una energía latente, un reconocimiento silencioso del vínculo forjado a través del fuego y la adversidad. Antes de que pudiera dudar de mí misma, cerré la distancia entre nosotros, mis labios encontrando los suyos en un beso tentativo y exploratorio. Derek se quedó inmóvil por un instante antes de fundirse en el abrazo, sus brazos rodeándome con una ternura que amenazaba con desarmarme. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento y ruborizados, solté una risa temblorosa. «Nunca pensé que encontraría la felicidad de nuevo», confesé, mi voz apenas un susurro. Derek me tomó el rostro entre sus manos callosas, sus ojos llenos de una determinación feroz. «Te mereces toda la felicidad del mundo, Miranda. Pasaré cada día asegurándome de que la tengas».
mientras me atraía hacia otro beso ardiente, supe que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de amor, risas y la promesa de un futuro no manchado por el pasado. La sombra de Calvin ya no se cernía sobre mí. Había salido a la luz, abrazando la fuerza y la resiliencia forjadas en los fuegos de la adversidad. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, no temía lo desconocido. Con mis hijos a mi lado y el amor de un buen hombre, sabía que podía conquistar cualquier obstáculo. Esta era mi vida, mi historia, y yo era la autora de mi propio destino.